Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Se ha llevado a cabo un fórum regional sobre enfermedades no transmisibles que fue organizado por el laboratorio Pfizer con el auspicio científico de la Asociación Argentina de Psiquiatría y de otras importantes asociaciones médicas, y tiene que ver con el daño cognitivo que tienen personas que están sufriendo hipertensión arterial, que es un tema que no se ha tocado mucho. Así que estamos en contacto con el doctor Augusto Vicario, que él es coordinador de la unidad Corazón-Cerebro del Instituto Cardiovascular, el ICMA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor Augusto Vicario, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Marcelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, un placer saludarlo. Y bueno, acá tenemos dos temas importantes. Uno de que nos interesa mucho, y después que tenemos que el 9 de mayo también fue el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca. Vamos a charlar un poquito también sobre esto. Cuéntenos un poquito de qué se trata este fórum que se ha realizado de enfermedades no transmisibles respecto a los daños cognitivos que puede traer la hipertensión. Tenemos que partir de la base de que la hipertensión arterial es una enfermedad vascular. Y esta enfermedad vascular compromete el funcionamiento o impacta en forma negativa sobre 3 órganos principales: el riñón, el corazón y el cerebro. Y a nivel cerebral lo que va ocurriendo es que cuando la hipertensión no es bien controlada, no es bien tratada, después de muchos años va creando una lesión vascular mínima, silente, que se va a traducir después de varios años en un deterioro de la memoria, en un deterioro cognitivo, que puede ser detectado a través de algunos test neuropsicológicos, y entonces uno puede pesquisar de esa forma el impacto que la hipertensión ha tenido sobre el cerebro. Perfecto. Recordemos que desde hace aproximadamente 10 años ya, la Asociación Internacional de Alzheimer ha reconocido que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia e incluso enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, qué interesante. Bueno, este dato es importantísimo, doctor, porque muchas veces se ha dicho que la enfermedad de Alzheimer no se tenía la forma, no se conocía bien por qué podría venir, pero acá usted nos dice que la hipertensión podría ser uno de los factores de riesgo de la aparición de estas enfermedades, entonces. El tema pasa porque en general hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que es genética, que se da en la gente joven, a veces entre los 55 y 60 años, que es muy nociva, sí, pero que tiene que ver simplemente con la herencia genética. Y esto es un 3 a un 5% de la gente que tiene enfermedad de Alzheimer. Entre el 95% al 97% de la gente que desarrolla una enfermedad de Alzheimer, sí, tiene una enfermedad mixta, degenerativa, pero también vascular. Y es el componente vascular el que agrava o precipita el componente degenerativo. Entonces, en la medida en que usted controla los factores de riesgo, la hipertensión a la cabeza, pero también el colesterol elevado, claro, el fumar cigarrillos, la diabetes, el sedentarismo, si usted lo controla, puede estar disminuyendo entre un 30 y un 40% la enfermedad cognitiva cerebral y disminuye la prevalencia de Alzheimer y demencias. Es importantísimo este dato, doctor. ¿Y piense usted solamente que hace unos años la Organización Mundial de la Salud reconoció que el 14% de las demencias pueden ser explicadas por el hecho de fumar cigarrillos? Este dato es concluyente, ¿no? Nosotros en el programa siempre hablamos muy mal del tabaco y bueno, estos datos que usted nos trae, doctor, la verdad que son terminantes, ¿no? La importancia que tiene el cigarrillo en el desarrollo de distintas enfermedades, y usted nos está hablando directamente de enfermedades
que tiene que ver directamente con la demencia. Digamos, desde que una persona contrae la hipertensión, empieza a ser hipertenso, ¿cuánto tiempo pasaría teóricamente hasta que empieza a tener esos signos de alteraciones cognitivas? Y miren, en general, desde que uno... hay un grave problema con el diagnóstico de la hipertensión, que es que mucha gente desconoce su enfermedad. Es una enfermedad silente. La hipertensión no produce ningún tipo de síntoma. Claro. Lo que la gente atribuye a la hipertensión, como a veces los dolores de cabeza, los sangrados nasales o los derrames en la conjuntiva del ojo, no tienen nada que ver con la presión arterial. Pero a veces sirven esos eventos para que concurran al médico y uno pueda diagnosticar una hipertensión arterial de la cual el paciente no tenía conciencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que de todos los pacientes hipertensos solamente tenemos controlados al 30% de las pacientes. Hay muy mala adherencia a los tratamientos, al control de los otros factores de riesgo, así que hay casi un 70% de pacientes diagnosticados que están recibiendo medicamentos pero no son controlados. Todo esto hace que a lo largo del tiempo tienen que pasar por lo menos más de 10 años para que ese cerebro empiece a sufrir las consecuencias del daño vascular de una hipertensión no controlada. Cuanto mejor controlada, cuanto mejor tratado tenemos la hipertensión arterial, lógicamente que el daño vascular, si bien puede existir, se va a retrasar, se va a demorar, y la expresión clínica de ese daño vascular va a ser mucho más adelante, es decir, en edades muy avanzadas de la vida. Claro. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje de la población es hipertensa? Le puedo dar datos nuestros, de la Argentina, que aproximadamente el 34% de la población es hipertensa. Es un estudio Renata que hicimos en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación de Cardiología, y 4 años después se volvió a repetir el estudio y se vio que aumentó a un 36%. Claro. De la población general. Pero esta prevalencia va aumentando a medida que aumenta la edad. Claro. Después de los 60 años, 7 de cada 10 personas son hipertensas. El 70% de la población, entonces, después de los 70, me dijo, doctor, ¿puede ser? Después de los 60 a 75 años, 7 de cada 10 son hipertensos. De 60 a 65 años, el 70% de la población más o menos es hipertensa. De los cuales usted bien dijo, mucha gente no lo sabe, ¿no? Ni siquiera se... Exactamente. Eso es un grave problema, el desconocer la enfermedad. Claro. Y desconocer inclusive los alcances de la enfermedad. Por ejemplo, yo creo que falta información de parte nuestra hacia la comunidad acerca de lo que es la hipertensión. Todavía hay muchos riesgos que la gente no conoce. El hecho de no tratar una hipertensión no solamente va a devenir en un problema cognitivo o demencial, sino que también se va a producir insuficiencia cardíaca. Claro. Lo que usted mencionaba al principio. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, la que más carga de enfermedad tiene sobre la insuficiencia cardíaca. Correcto. Produce insuficiencia renal, es decir, que si usted no controla y no diagnostica en forma adecuada y en tiempo esta enfermedad, el daño vascular que se va generando va lesionando los órganos y va generando después sintomatología con la cual se hace mucho más difícil de controlar. Claro, y empeora la calidad de la vida de la gente. Llama la atención porque la hipertensión, digamos que es una cosa muy simple de diagnosticar, ¿no? Es como que es difícil entender cómo hay mucha gente hipertensa que no lo sabe, ¿no? Y no haberse controlado una vez, no sé, por año la tensión arterial, una cosa que a veces sorprende, Están haciendo campañas sobre, controles periódicos, controlarse la prensa. Mire, campañas hay, usted vio que hay toda una prensa científica de divulgación hacia la comunidad. Cada enfermedad o cada patología tiene su día que se celebra algo, pero me parece que es algo que no alcanza, es decir, celebrar, no sé, el 9 de mayo el día de la insuficiencia cardíaca, el 30 el día de la hipertensión, el 29 de septiembre el día del corazón. Es como poner énfasis en una fecha, pero digamos, los otros 364 días del año los dejamos mucho sin efecto. Entonces, yo creo que la campaña de prevención y lo que es prevención de la salud es muy importante. Es muy importante. Eso significativamente va a hacer que disminuya
el riesgo de la enfermedad. Fíjese, cuando se hicieron campañas para discontinuar o cesar el vicio tabáquico, cómo ha mejorado una cantidad de parámetros y han disminuido una cantidad de patologías cardiovasculares. Claro. Pero bueno, digamos, son campañas que necesitan mucho tiempo. Mucho tiempo. Y doctor, ahora, cambiando un poquito de tema y relacionándolo sin duda con esto, estamos ha sido el día de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo un corazón es insuficiente, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿O qué pasa con una persona que tiene un corazón insuficiente? La insuficiencia cardíaca es la vía final de la mayoría de las enfermedades vasculares. Entiéndase por esto, una hipertensión mal controlada, una diabetes mal tratada, una enfermedad coronaria que ha tenido múltiples infartos, o enfermedades del músculo cardíaco que atacan directamente la musculatura del corazón, van generando un daño progresivo que hacen que el corazón se dilate, pierda su fuerza contráctil y se torne, como lo dice su palabra, insuficiente para responder a las demandas que le impone el organismo. Entonces hay una disminución del aporte de oxígeno, esto hace que el corazón trabaje menos y entonces no puede bombear adecuadamente bien. Y por lo tanto compromete el funcionamiento de todos los órganos, porque se disminuye la perfusión en todo el organismo, tanto a nivel cerebral, renal y el resto de los órganos. Y eso trae aparejado una serie de síntomas que tienen que ver con la dificultad para respirar, la presencia de arritmias, que muchas veces pueden ser fatales, dolor de pecho, compromiso de las arterias coronarias, pueden producirse infartos, etcétera, etcétera. Infartos también. Es decir, que es un cuadro gravísimo, digamos, ¿no? Que puede terminar, obviamente, con la vida de la persona. Totalmente. No, a ver, entonces, la hipertensión por un lado, la insuficiencia cardíaca están relacionados una con la otra. Ahora, doctor, el tratamiento, digamos, ¿tenemos buenos tratamientos para la hipertensión? ¿A qué se refiere el tratamiento de la hipertensión? Al tratamiento de la hipertensión, ya volviendo un poquito al principio, después seguimos con la insuficiencia. ¿Existe buenos tratamientos para que la persona tenga? Obviamente la hipertensión no es que la vamos a curar para toda la vida, pero podemos tratarlo como corresponde, podemos tratarlo bien, podemos transformar esa en una enfermedad crónica. Partamos de la base que la enfermedad hipertensiva no tiene cura, tiene tratamiento. Claro. Y hoy en día contamos con un arsenal de tratamiento farmacológico suficiente como para poder controlar, yo diría, más del 90% de las hipertensiones arteriales. Contamos con muchas drogas que tienen efectos distintos, se usan en dosis bajas o complementarias con otros fármacos, se pueden combinar hasta 4 fármacos distintos para el control de la presión arterial, y todo esto tiene que ir aparejado con otra serie de medidas, es decir, el tratamiento no solamente responde a la administración de fármacos, sino que también tiene que ir acompañado de cesación tabáquica, disminución del peso, actividad física regular, si hay un cuadro de diabetes, controlarlo también, si el colesterol está elevado, bajarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Y la insuficiencia, ¿cómo la trataríamos? ¿También tenemos medicación? ¿Tenemos que actuar sobre los factores de riesgo? ¿Cómo hacemos para tratar la insuficiencia? La insuficiencia cardíaca es un estadio ya un poco más complejo, porque estamos hablando de la consecuencia final de muchos años y donde hay un órgano que está comprometido en su función. Existen drogas, básicamente el tratamiento es con drogas que tratan de mejorar la contractilidad del corazón, y diuréticos para eliminar el exceso de líquido que se puede acumular en el cuerpo o en los pulmones y generar la dificultad respiratoria. Y también, al igual que en el caso de la hipertensión, tiene que ser acompañada de todas las otras medidas. Claro. Si el paciente tiene presión alta, bajarla; si es diabético, controlar su diabetes; si está con sobrepeso, que tiene que reducirlo, etcétera, etcétera. Claro. A ver, doctor, yo pienso que todos los hospitales tenemos gente capacitada para tratar a una persona hipertensa. La pregunta es, ¿cuándo sería conveniente controlarse así como una rutina? No solo la hipertensión, ¿no?, sino el corazón en sí. ¿Usted cómo aconsejaría a la gente
yo creo que después de los 40 años todas las personas deberían hacerse un control rutinario cardiovascular anual. Ajá. Para poder saber cuáles son sus cifras de presión arterial. Y en los más jóvenes, esos controles en general, bueno, en la época escolar en los chicos se solicita un control de presión, el mismo pediatra lo hace con cada una de las visitas. Y en el periodo entre que dejan el pediatra y empiezan una edad adulta, esos jóvenes muchas veces consultan para solicitar certificados de aptitud física para poder hacer algún tipo de deporte. Es otra de las formas en las cuales uno puede detectar las alteraciones de la presión arterial. Claro, correcto. Entonces, a ver, y también se aconseja a todas las personas que van a comenzar a practicar un deporte que se hagan un chequeo. Eso sería una rutina. Y yo creo que sí, eso es muy importante, al menos tener una primera aproximación de cómo está su sistema cardiovascular para poder otorgar el ok y que lo pueda hacer con tranquilidad. Claro, y con seguridad. Correcto, doctor. Doctor Vicario, bueno, le agradecemos mucho su tiempo, es muy importante lo que nos ha dicho, es muy, muy importante. Fundamentalmente, bueno, todo ha sido importante, pero esto que nos ha dicho del daño cognitivo que puede llegar a tener la hipertensión, esto es uno de los tantos problemas que nos puede llevar este tema. Así que muchas gracias por su tiempo, ha sido usted muy claro y le agradecemos este contacto con nosotros. No faltaba más, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, un abrazo, doctor. Ha sido un gusto. Bueno, ha sido el doctor Augusto Vicario, que es coordinador de la unidad Corazón Cerebro del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, el ICVA.